Hola a todos, muy buenos días. Hoy voy a hablarles sobre el artículo que escogí para ya finalizar este trabajo de grado en cuanto a la propuesta. Me basé en el artículo de estrategias para atender el empleo juvenil en la economía informal de la revista científica Ciencia Direct. Bueno, vamos a empezar con la introducción de ese artículo. El actual trabajo indaga la problemática del desempleo juvenil y su alto enfoque en la economía formal, analizando las estrategias de adopción para mitigar esta situación. Históricamente, las crisis económicas y la rigidez de los mercados laborales formales han empujado a los jóvenes a buscar sustento en sectores no regulados, caracterizados por la falta de protección social, bajos ingresos y escasas oportunidades de desarrollo. Cada uno de estos grupos amerita y es objetivo de análisis específico, pues el desempleo juvenil es 3 veces superior a la tasa de desempleo de adultos. El fenómeno de los que no estudian ni trabajan ponen de manifiesto los altos costos sociales de la marginación de los jóvenes de los dos principales mecanismos de integración social, la escuela y el trabajo. En su gran mayoría se ubican en la economía informal, lo que implica bajos ingresos, inestabilidad y desprotección social. La mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por no contar con medios de subsistencia. Esto supera el empleo en la informalidad, lo cual es el principal desafío en materia de desarrollo en todos los países y es obligado para la concepción del trabajo decente de los jóvenes por Ramírez 2016. Las palabras claves de ese trabajo son desempleo juvenil, economía informal, políticas públicas y transición al trabajo formal. Justificación. La elaboración de ese trabajo es oportuno para atender una de las problemáticas más críticas del desarrollo socioeconómico actual y aportar soluciones bien estructuradas para remediar el presente problema. Por razón de lo anterior, este estudio se centra en revisar la heterogeneidad del empleo en la economía informal, así como el enfoque integrado de las políticas para reducir o eliminar el fenómeno del espacio juvenil. Por Ramírez 2016. Bueno, ¿cuáles son las utilidades de este trabajo? Lo útil de esto es que brinda información valiosa para desarrolladores de políticas públicas. Lo innovador es que resume y analiza las estrategias recientes publicadas en base de datos como Ciencia Direct, yendo más allá de la noticia tradicional. En lo práctico, proporciona un marco de referencia evidente que permite analizar y crear soluciones con éxito para la problemática. Y en lo relevante, la inserción laboral de los jóvenes es un desafío constante que perdura casi siempre en el tiempo. Y mitigar ese problema es fundamental para el desarrollo económico de la sociedad y disminución de la pobreza. Procedemos con la descripción del proyecto. Tenemos marco referencial y documentación consultada. Como subtítulo 1 tenemos el funcionamiento del marco laboral juvenil. La población juvenil enfrenta obstáculos en su inserción laboral y social. A nivel nacional e internacional se reconoce que el déficit de trabajo decente en ese sector es de gran magnitud y amplia heterogeneidad. Dentro de estos grupos críticos se ubican aquellos que trabajan en la economía informal, fenómeno que se incrementa cada vez más. Y ante eh, esa situación se pugna por políticas diferenciadas para cada grupo juvenil, donde si bien el crecimiento económico es esencial para generar empleos de calidad, también se requieren políticas sociolaborales a fin de atender la problemática juvenil. Por Ramírez, 2016. 2. La economía informal como refugio laboral. En un sentido práctico, el empleo informal está constituido por el trabajo que se ejerce sin las garantías laborales elementales, y los trabajadores informales se caracterizan por una situación laboral precaria e inestable, ausencia de contratos de trabajo, escaso acceso a las prestaciones de seguridad social, falta de derechos de propiedad y bajos ingresos. Lo anterior los hace altamente vulnerables, ya que las unidades comerciales pertenecientes al sector informal generalmente son de pequeña escala y tienen organización básica, debido a que son menos eficientes y productivas que el resto. Por Aguilar en 2023. Situación en Colombia. 3.
En 2005, un 49% de la población trabajadora colombiana lo hacía de manera informal. Este indicador llegó al 51% en 2010, 5 años después, por un incremento de la tasa de desocupación. Y en el año 2015 la informalidad era del 50%, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el DANE 2017. Particularmente durante el periodo 2007 al 2013, los trabajadores informales ocuparon un mayor porcentaje entre el total ocupados, aunque entre los años 2014 y 2019 el trabajo formal comenzó a predominar ligeramente sobre el informal. Aquí se observa que durante las últimas 2 décadas la informalidad ha sido alta y medianamente estable en el país, ya que los departamentos con las cifras más altas de trabajo informal son Norte de Santander con el 71%, Sucre con el 68%, La Guajira con el 64%, Magdalena con el 66% y Cesar con el 61%, por Bustamante 2011 y Aguilar en 2023. Cuarto, tenemos las estrategias de intervención y políticas públicas. La situación del empleo juvenil a nivel internacional confirma que el desafío del déficit de trabajo decente para ese sector es de gran magnitud y de una amplia heterogeneidad. Al respecto, en los diversos documentos de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, en específico la resolución del 2015, basándose en la crisis de empleo de los jóvenes, Actuemos Ya, y la del 2012, la crisis del empleo juvenil, un llamado a la acción. Se pugna por el desarrollo de políticas diferenciadas para atender la problemática juvenil, porque se concluye que no existen soluciones simples y masivas así nada más para revertir la situación tan compleja y estructural, porque si bien el crecimiento económico es esencial para generar más empleos de mejor calidad, no es suficiente sino acompañado de políticas rigurosas sociolaborales complementarias como las siguientes. A nivel macro, consustanciales a cualquier política de empleo, es decir, macro y microeconómicas, que impulsen la empleabilidad y que eleven oportunidades de empleo productivo, macroeconomías favorables al empleo que refuerce la demanda agregada y mejore el acceso a la financiación con base en la educación de estos jóvenes. B. Focalizadas dirigidas a las diferentes colectivas juveniles, es decir, ocupadas en la economía informal, desempleados e inactivos. Incentivar con programas a la formalización, que es un piso básico de protección social, empleabilidad, educación, formación y competencia, iniciativa empresarial, programas de inserción laboral como pasantías, exteriores o interiores, aprendizajes, primer empleo, programas de segunda oportunidad o programas de participación juvenil, adquiriendo un incentivo económico. C. Centradas en las condiciones efectivas para el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo. Aquí se basa en políticas de empleo que en consonancia con las obligaciones nacionales y en el marco de las normas internacionales del trabajo, habiendo una protección de los derechos de sindicalización y negociación colectiva, con el cumplimiento de los salarios mínimos aplicables a este sector, con mayor participación y representación juvenil en las organizaciones para alentar al diálogo social. Por Ramírez Redali, 2016. En un entorno empresarial idóneo, con todas esas ideas, un joven con una mentalidad emprendedora y una serie de competencias y conocimientos básicos en la materia, con toda esa tecnología de la IA que hay hoy, puede hacer mucho más que subsistir. Y para el desarrollo de esas iniciativas se recomienda eliminar las fuertes barreras de acceso a los servicios empresariales que afectan singularmente a los jóvenes y en especial a los más pobres de ese sector, pues del éxito de la iniciativa depende de una salida alta de medidas para que los jóvenes crezcan y mantengan sus micro y pequeñas empresas. Por Ramírez Cienfuegos Direct 2016. Aquí vamos con el planteamiento del problema o situación. Como les decía, el desempleo juvenil se ha convertido en un problema de escala mundial debido a sus costos económicos, sociales y a la magnitud de sus efectos en el desarrollo de largo plazo de las sociedades. En los últimos años, el debilitamiento de la recuperación económica mundial ha agravado las crisis del empleo juvenil, dificultando aún más el acceso de muchos jóvenes al trabajo. Uno de los principales factores del desempleo juvenil es el desajuste de las competencias, es decir, la sobreeducación y el exceso de competencias coexisten con la
subeducación y a la escasez de estas y cada vez más con el desgaste de formación adquirida por causa del desempleo de larga duración por la OIT 2013, Cristian Darío Castillo Roballo 2019. Hoy en día, con todo eso podemos decir que hoy en día muchísimos jóvenes que buscan un empleo acaban trabajando en la economía informal, no lo hacen porque quieren, lo hacen porque no tienen otra opción, sin seguro social, sin un contrato claro, sin capacitación. O sea, es casi imposible que su carrera en verdad despegue y no es solo un problema personal, esto afecta a la productividad del país entero general. Aunque el gobierno ha aprobado distintas soluciones, todavía es muy difícil en verdad ejecutar para que ellos logren un trabajo formal. Y aquí la pregunta clave es, ¿cuáles son las verdaderas estrategias más eficientes anunciadas en la revista científica reciente para atender y mitigar la problemática del empleo en la economía formal? Entre los objetivos de eso tenemos como primero el objetivo general, que es realizar un análisis basándose en las estrategias proporcionadas por las variables fuentes de investigación para priorizar la incorporación de miles de jóvenes en el mercado laboral y su permanencia en dichos empleos, sacando a la población juvenil del empleo informal con base en una revisión exhaustiva de documental, analítica, política y digital para identificar variables de opciones que incentiven a la transición del trabajo formal y digno. Como el punto 3.2 de objetivos específicos, tenemos reconocer las principales causas que promuevan, un momento por favor, que promuevan la inserción de los jóvenes colombianos a la formalidad laboral en sociedad. Tenemos también puntualizar las características y condiciones de carencia a las que día a día se enfrentan los jóvenes del sector informal. Como tercero, tenemos recopilar toda la información estratégica, política y socioeconómica en varios sectores recomendadas en los artículos científicos para poder ayudar a los jóvenes en su formalización laboral. Y como metodología, cuarto punto, eh, desglosé estas 5 metodologías. La primera es el tipo de investigación. Se enfocará en el contexto, como pueden ver, de la información descrita en los artículos principales, en el artículo principal Ciencias DIRE y demás artículos relacionados sobre el mercado laboral juvenil para poder describir las condiciones reales del problema puntual y las estrategias de solución. Método de investigación será específico basándose en la revisión sistemática y el análisis de los artículos. Fuente de información se utilizará principalmente en la base de datos científica Ciencias DIRECT y documentos institucionales complementarios como la OIT sobre el empleo juvenil. Técnicas para la recolección, nos basaremos en la técnica de análisis de la información de contenido de textos como herramientas que se utilizaron en base a resúmenes, palabras claves y fichas bibliográficas. Análisis de datos, tenemos la información que se reunirá por medio de la categorización de las estrategias encontradas, confirmando la información mediante la comprobación de los hallazgos del autor. Y bueno, esas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por escuchar.